¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. El día de hoy, como cada semana, estamos en este espacio donde vamos a hablar de periciales en informática y de café. En el tema del café, hoy tengo seleccionado un café de Jalisco que se llama, la marca es Osisem, Café de México, de la región de San Sebastián del Oeste en Jalisco. Es un grano de café 100% mexicano. En esta versión viene molido. Aquí pueden ver la presentación. Es un café con notas de chocolate oscuro espeso y de cuerpo completo. Aquí hace referencia que se recomienda tomar con leche. Está certificado kosher y es perfecto para cafeteras de filtro, prensa francesa o percoladora. Pues prácticamente pues vamos a hacer caso, o ya empecé a hacer caso a algunas de las recomendaciones. Este café lo compré a través de Amazon, ustedes lo pueden por ahí, se llama la marca Ossi Sem. Y bueno, eh, el método de extracción que vamos a ocupar el día de hoy es la prensa francesa. En la prensa francesa pues es un método de inmersión. Yo esta vez, a diferencia de otros videos, empecé antes. ¿Por qué? Porque la prensa francesa, para realmente extraer un buen café, requiere hacer un proceso que se le llama plumbing o remojamiento del café. Entonces, si ven ahorita ya el café ya se encuentra ahí con las primeras extracciones, y pues ya nada más sería esperar unos segundos o unos minutos para empezar a verter el café, mover un poco y prensarlo. Bueno, mientras que este proceso pasa, yo les voy a platicar el día de hoy de el proceso pericial para los sistemas ERP, o también conocidos como Enterprise Resource Planning, en español planificador de recursos empresariales, que prácticamente su uso se ha extendido en las empresas, principalmente para llevar cuestiones contables, cuestiones de registros de clientes, registros de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, los libros de mayor, y su fundamento comúnmente se puede encontrar en México en el Código de Comercio, en el artículo 38, y esto lo que permite, este artículo lo que nos da es el mecanismo para el resguardo de los registros en medios electrónicos. De ahí nos podemos ir al Código Fiscal de la Federación, en donde pues hay un conjunto de elementos que vamos, están alineados al proceso de facturación electrónica, contabilidad electrónica, que nos llevan a un estudio mucho más profundo del, de cómo se lleva a cabo los procesos de ejecución dentro de una empresa para poder generar la traza tanto de las entradas de los productos, como de en la entrada de los pagos, como de la salida de los flujos de efectivo, la condición para llevar los cargos y abonos sobre los flujos que tiene la empresa. Entonces, el, me, quise hablar esta semana de este tema porque me ha tocado en el transcurso de las últimas semanas ver temas relacionados con las condiciones operativas de algunos procedimientos tanto administrativos. Ya me tocó en este caso uno penal, en donde pues a través del ERP se quiere demostrar un conjunto de actividades que se llevaron a cabo dentro de una empresa. Entonces, ¿cómo es que buscamos que se lleve a cabo este proceso de la pericial? De primera instancia, comúnmente cuando nosotros nos encontramos en un proceso de evidencia sobre este tipo de herramientas, lo primero que se quiere demostrar es la integridad que tiene el sistema en el manejo de la información, la integridad de la información misma, la fiabilidad del método de generación, la fiabilidad del método de almacenamiento, y la trazabilidad que tiene, y también la atribución. Entonces, cuando nosotros nos vamos a dedicar a hacer una evaluación de este tipo de herramientas, lo primero que necesitamos es
evaluar la forma en cómo se realizó la instalación y ver si el sistema que nosotros estamos utilizando o que se va a evaluar es un sistema que fue modificado desde la base funcional. Hay varias marcas que manejan este tipo de herramientas. No voy a mencionar alguna marca en particular, pero sí es importante ver que de primera instancia las herramientas traen una base funcional para el manejo de los libros de mayor, para los manejos de cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, recursos humanos, nóminas, entre otros. Y a partir de ahí, conforme a los propios procedimientos de las empresas, comúnmente se llevan a cabo procesos de customización o personalización que conllevan un desarrollo ya sea por personal especializado en consultoría o también se puede llevar a cabo por personal interno. De ahí que uno de los principales procesos que siempre se recomienda evaluar dentro de este tipo de herramientas es el proceso de control de cambios. Evaluar qué se cambió, cómo se documentó, cómo se probó, qué características de estructura de base de datos, qué características de estructura operativa en las pantallas se modificó, cuáles son los permisos que se crearon para poder llevar a cabo las operaciones, entre otras cosas. Entonces, ese es el primer punto donde necesitamos trabajar fuertemente. Otro punto que se debe trabajar dentro de la pericial es el tema del control de accesos. Y aquí es importante verlo desde dos perspectivas. El control de acceso de los usuarios a la plataforma para la visualización en pantalla del usuario final, como puede ser el área de contabilidad, el área de finanzas, el área de recursos humanos o cualquier área que interactúe con el ERP, pero también las credenciales y el uso de accesos privilegiados como pueden ser los administradores del sistema o como pueden ser las personas de tecnologías de información que van a tener acceso a las bases de datos y cómo es que se pueden ejecutar y modificar estructuras de tabla dentro de estos sistemas que ya son completamente funcionales. Una vez que nosotros pasamos esa etapa de evaluación de los permisos y del control de accesos, el siguiente paso que nosotros necesitamos evaluar concienzudamente son las autorizaciones. En el tema de autorizaciones, uno de los puntos que yo recomiendo ampliamente utilizar es ver el esquema de mínimos accesos y el tema de segregación de funciones. ¿Por qué mínimos accesos? Al ser un sistema que administra todos los recursos, solamente como base del perfil de puesto debe estar categorizado qué debes de hacer y hasta dónde está permitido que tú puedas acceder dentro de una parte del sistema. Y en el tema de segregación de funciones es que no puedas realizar un flujo completamente de forma autónoma sin que haya una intervención de un órgano autorizador o un órgano revisor del proceso, ya que esto puede conllevar que se puedan presentar algunas características de fraude, ¿no? O alguna actividad que puede ser de omisión o de comisión que puede afectar a la empresa. Entonces es importante llevar a cabo este tipo de evaluaciones. Una vez que nosotros tenemos todas esas características, lo siguiente, sin lugar a dudas, es el análisis de las bitácoras de operaciones, que comúnmente llevará dos pasos. Una, o sea, si lo vemos así muy plano, debería haber un log o una bitácora de operaciones en donde se reporte cómo se va moviendo cada una de las operaciones que comúnmente se puede encontrar en base de datos. Y también tenemos las bitácoras de auditoría, que las bitácoras de auditoría pues, son todos aquellos registros que evalúan los permisos, direcciones IP y todas las características que nos llevan a ejecutar la transacción determinando un espacio-tiempo específico. Esto es relevante porque prácticamente a través de estos elementos es como nosotros podemos generar la atribución hacia un usuario, pero también podemos dar cumplimiento a lo que establece el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código Nacional de Procedimientos Civiles respecto a la anterior consulta. Entonces,
determinantemente este proceso o esta información es sumamente importante. Hay otras bitácoras de operaciones que también suelen ser relevantes, como las bitácoras de cambio en base de datos, la bitácora de integridad de los archivos en cada uno de los programas que se están ejecutando dentro de la aplicación del ERP, y si hay archivos que se intercambien como parte de la funcionalidad del ERP, también debería de existir una bitácora de estas operaciones. Entonces, esto alineado a que, pues de primera instancia, lo vemos como software. Ya cuando lo vemos como hardware o como un servicio, tendremos que diferenciar si está en las oficinas o en un servidor exclusivo para esa operación, que comúnmente se le llama on-premise, o si se encuentra en un esquema de cómputo en la nube, en donde ya tendrá alguna característica diferenciada de la operación que se debe de revisar. Si está en on-premise o en oficina, pues se debe de revisar la seguridad de los accesos físicos al sistema y todas las características de actualizaciones de parches de seguridad, y entre otras cosas. Y por otro lado, cuando nosotros nos encontramos en cómputo nube, hay estándares que seguramente vamos a tener que sacar un video con esas características de cómo se debe de revisar la infraestructura de cómputo en la nube. Entonces, en este sentido, si vemos ya hasta aquí hemos avanzado en que ya tenemos la certeza sobre los cambios, la certeza sobre los usuarios, la certeza sobre las operaciones, y entonces ahí ya se puede converger con otras especialidades, como una pericial en contabilidad, una pericial en finanzas, una pericial en alguna otra característica que nos permita hacer una evaluación mucho más a profundidad. Pero sí es importante que tengamos la certeza jurídica de que el sistema está funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, por el momento nos vamos a quedar hasta aquí con este tipo de periciales. Ya más o menos vimos algunos aspectos fundamentales, y en futuras intervenciones vamos a estar realizando una profundidad en cada uno de estos modelos de operación. Y mientras tanto vamos a ver cómo nos quedó el café. Ya está con movimiento, ya ahora lo único que nos queda es prensar el café, y ya le dimos su debido momento para que pueda sentarse, y vamos a evaluar cómo nos quedó. La nota de cata hace referencia a que es espeso, cuerpo completo y con notas chocolatadas. Entonces, si ven, a diferencia de otras entregas, el café es un poco más oscuro. Aquí se nota un poco más robusto, un poco, el método, al ser un método de inmersión, deja mucha grasa del café, particularmente en algunas catas o procesos de extracción por método de inmersión. Comúnmente los baristas lo que hacen es quitan toda la grasita todo lo que queda en la parte superior. Particularmente a mí no me gusta hacer ese tipo de actividad, porque me gusta cómo sabe esa capa. Aquí ya es cuestión de cada quien cómo le guste. Definitivamente tiene sabores bastante espesos. No alcanzo a percibir el sabor chocolate todavía, pero es un chocolate muy amargo. Sí se denota, pero es sumamente amargo. Pero pues tiene que ver con el tipo de tostado y el tipo de café. Definitivamente es un café que se recomienda. Entonces, búsquenlo, es un muy buen café. Técnicamente Jalisco no es reconocido como un lugar cafetero, entonces pues, es sorprendente que podamos encontrar café tan rico en esa zona del país. Pues bien, por el momento es todo. Les agradezco mucho que sigan viendo estos videos. Pedimos de su apoyo para que
Igual si tienen alguna duda, si quieren que probemos algún café, si quieren que veamos algún método de extracción particular, nos lo hagan llegar por comentarios, ya sea en Facebook, en Twitter, aunque Twitter ya cambió de nombre, pero bueno, en LinkedIn, en YouTube, y bueno, la idea es que esta comunidad pues, se vaya acrecentando y que nos vayan dando temas que ustedes crean relevantes. De cualquier forma tenemos algunos temas que vamos a estar tocando todavía en las siguientes semanas. También los invito a ver algunos eventos en los que participé esta semana, principalmente uno que fue en el Festival de Ciberseguridad Latam que organizó Capa 8, en donde se habló del tema de los fraudes financieros, algunas cuestiones técnicas de cómo opera el fraude financiero y cómo nos podemos proteger. Y también tuve la oportunidad de estar en otro evento hablando de ciberseguridad. Entonces, pues les agradezco mucho, que tengan un excelente día.